Facundo Noguera, el doctor Noguera es especialista en medicina del sueño, en realidad es el jefe del área de medicina del sueño del Hospital de Clínicas. Facundo, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, un placer. John, voy a empezar por una de las partes finales. Hace unos días estábamos hablando... Contalo vos, por favor. Tuve un episodio de posible presunto sonambulismo, importante porque alguna vez he tenido episodios más chiquitos, pero en este caso me quedé escribiendo una nota en un viaje que hice a Miami, una nota periodística, y me quedé escribiendo la nota de noche arriba de la cama con la computadora y me quedé dormido. La nota la terminé armando, además el texto ya no lo tengo, pero lo tenía. Un texto totalmente delirante, directamente, en el que mezclaba cuestiones de política, que es de lo que yo trabajo, básicamente. Era una nota de la gira de Milei en Miami, ¿no? Sí. Y la mezclaba con temas vinculados a mi vida personal, como mi relación con mi pareja. Nada grave el contenido, pero a River, que soy hincha de River, y a una serie de cuestiones. Lo grave lo de River, ya sabemos, pero déjalo pasar. Toda una serie, eran como 8 o 9 párrafos. Me desperté al día siguiente y yo sabía como que algo raro había pasado. Me fijé, bueno, y había entré con clave, publiqué la nota, hice todo ese tipo de cuestiones. Dormido, hice una consulta médica el lunes. Hoy me van a hacer una serie de estudios para descartar que pueda ser eso o pueda ser otra cosa, porque no está claro. Mientras contaba esto Bernardo, Emiliano dice, bueno, pará, yo un día aparecí en la calle. Sí, es verdad. Y Valeria, vos también. Yo me paro, camino, no salí a la calle, no llegué a tanto. Yo me acosté a dormir una siesta hace muchos años, pero un episodio también grave. Y no sé, cuando reacciono, me despierto, estaba cruzando, no me olvido más, Santa Fe y Callao, yo vivía muy cerquita de allí, vestido, o sea, perfecto, o sea, vestido con la billetera, los documentos, la llave de mi casa en ese momento. Y tuve que caminé, no sé, como una hora para calmarme, porque no sabía cómo había llegado a ese lugar. ¿Nos explicás qué equipo tengo? ¿Estamos todos locos? Te diría que cambies de equipo. Sí. No, bueno, estos episodios se catalogan dentro de lo que se conocen como parasomnias, que son trastornos de la conducta, es la aparición de movimientos, por supuesto no deseados, involuntarios, no controlados, durante el sueño. Y dentro de estas parasomnias, digamos, uno las tiene que separar o dividir según el momento de la noche en el cual aparezcan. Están las parasomnias que se llaman del sueño no REM, que son seguramente esto que ustedes han referido, y las parasomnias del sueño REM, que aparecen en la fase del sueño REM, que es otro grupo distinto con otra connotación. Dentro de las parasomnias del sueño no REM, el sonambulismo es una de ellas, que el sonambulismo es básicamente, digamos, ¿qué es una parasomnia o por qué aparecen? Se considera que son estados disociados, en los cuales cuando uno duerme, uno tiene un bloqueo mental, un bloqueo de la conciencia, uno pierde conexión con los pensamientos y pierde control de los movimientos. Uno tiene un bloqueo motor y uno no se puede mover. En los estados disociados, en estas parasomnias, se considera que hay como un despertar incompleto. Uno recupera la capacidad de moverse, pero sin recuperar la conciencia. O sea, uno no es consciente de lo que está haciendo. Y uno puede levantarse, salir a la calle, caminar. Yo tengo un paciente que corría carreras de velocidad y se paraba en el living de la casa, se ponía en posición y salía corriendo. Una vez chocó contra el vidrio y es una situación peligrosa. Pero después hay episodios o hay parasomnias que se llaman sexomnia, en las cuales el paciente, totalmente dormido, tiene conductas sexuales para consigo mismo o para con el que está al lado, sea pareja o no. Y esto tiene connotaciones que potencialmente pueden ser complicadas. O está lo que se llama el síndrome del comedor nocturno o de la comedora nocturna, que es la gente que se levanta y se levanta a comer. Y no tiene control de lo que está haciendo. Puede comer comidas en mal estado, comidas crudas, puede tomar cualquier cosa. Y esto, tiene connotaciones. Pero para vos a esa persona la ves y está con los ojos abiertos. Sí. La gente ve, tiene los ojos abiertos, puede hablar, pero para se mueve y no tiene conciencia. Se chocó contra un vidrio, evidentemente no veía.
No, bueno, pero lo que pasa es que, digamos, no tiene... A ver, lo que se pierde también es la capacidad de juicio del acto que está cometiendo. Entonces, esto lo lleva a él a escribir cualquier cosa, o a él a levantarse y caminar y salir por la calle, o a gente a caminar por una terraza o por un balcón, y eso son cosas peligrosas. ¿Y por qué a algunas personas les pasa y a otras no? ¿Es genético? ¿Habla de la calidad del sueño? ¿Qué lo genera? Mira, no se sabe a ciencia cierta qué es lo que genera la parasomnia. Se considera que son procesos madurativos del sistema de control de la transición entre la vigilia y el sueño. Es porque, digamos, en la etapa en la que aparece, que se llama sueño delta profundo, la mayoría de estas parasomnias aparecen ahí, es la dificultad que tiene el sistema regulatorio que controla la transición entre fases de sueño, lo que no te permite hacer una transición normal, ¿no? O sea que estos bloqueos pierden como sincronización y por ahí se desbloquea la parte motora y queda bloqueada la conciencia. ¿Qué lo genera? No se sabe a ciencia cierta, sí se sabe qué es lo que lo dispara. Lo disparan situaciones de estrés, de Eso te ansiedad, quería preguntar, sí. tensiones nerviosas, estados de angustia, de ansiedad. Por eso es muy importante contener ese aspecto en particular. Lo disparan transgresiones en el ritmo de sueño. Por ejemplo, si vos venís de un par de noches de dormir en horarios inapropiados, un jet lag, te lo puede generar, o venís de alguna noche de deprivación de sueño, te acostás muy tarde, tuviste una fiesta, saliste, lo que sea. Algunos medicamentos para Medicamentos, imagino, consumo de alcohol también. el alcohol, consumo de sustancias, algunas sustancias recreativas también te pueden generar este tipo de fenómenos. Por eso es muy importante, y en general estos episodios en particular, lo que son las parasomnias no REM, en general no requieren tratamiento farmacológico. La gente puede leer que se puede dar clonazepam o para el sonambulismo, o no sé, topiramato para el comedor nocturno. Pero hay que tener mucho cuidado porque las indicaciones de tratamiento farmacológico son muy puntuales y a veces tomar medicamentos como el clonazepam para dormir puede generar complicaciones también con el ritmo de descanso. Facundo, el otro día que debatíamos todo esto, una televidente me comentó que a su hijo le pone un paño de agua, un paño húmedo al lado de la cama para que cuando se levante toque con los pies y se levante. ¿Eso funciona? ¿Qué otros trucos también se pueden usar para alguien que no tiene control justamente de su sonambulismo, que se levanta? Mira, dos cosas fundamentales. Primero, en general estas parasomnias no suelen implicar movimientos o actitudes violentas. Hay otra parasomnia que sí lo puede generar, que es la parasomnia o trastorno de conducta de sueño REM, que es otro capítulo. Pero estas parasomnias en general no implican movimientos o acciones violentas, en general. Con lo cual, lo que hay que tratar de hacer es no perder la calma, tranquilizarse. Che, bueno, mirá, vení. De hecho, uno puede hablar con el Está bien, pero Sí. para eso es... sonambulismo. Si vos lo percibís. Claro, Exactamente. si no lo percibís... Si se no lo levanta. percibís y los episodios son recurrentes, lo que tenés que hacer es medidas de protección ambiental. O sea, tenés que cerrar las puertas, en tu caso, la llave de tu casa tiene que estar en otro lado. Vivía solo y salí perfecto, o sea, Claro. con las llaves, todo. agarré Pero todo y en ese caso, fui. si vivís solo, por ejemplo, el paño de agua fría, si vos lo tocas con los pies, ¿te despertás? ¿Hay algo que te...? Sí, lo que pasa es que lo que vos tenés que evitar es el despertar brusco. En Claro. este caso, si vos te mojas los pies, el agua está fría y vos te despertás bruscamente, eso puede desencadenar lo que se llama despertar confusional. Y el despertar confusional es que vos te despertás bruscamente, ahí realmente te despertás, recobrás conciencia y es como le pasó a él. Él se ¿Entendés? fue a caminar una cuadra de la desesperación de no saber qué le estaba pasando. Le contaba, caminé hasta Plaza San Martín, me acuerdo. Aparte caminaste Claro, no, calles complicadas. O sea, Bueno, no, iba por... Sí. vos digamos, ahí lo que tuviste sin ninguna duda es un despertar confusional. Te despertaste y la angustia te lleva a, de golpe haces... Y el despertar confusional te puede generar taquicardia, te puede generar desesperación. Ahí sí puedes reaccionar violentamente con el otro. Por eso nunca hay que despertar bruscamente a alguien que está con un episodio de sonambulismo y sí cuidar el ambiente, cuidar el entorno. Las puertas cerradas, digamos, tratar de evitar cosas que puedan lastimarte dentro de la habitación. ¿Se cura el sonambulismo? ¿Se controla? Mira, en general es una parasomnia que aparece, como la mayoría de las parasomnias de estas, no REM, aparecen tempranamente en la vida y suelen ir desapareciendo o Está bueno, volviste a apagándose. tener más. No, episodios. no. Claro. Nunca tuviste antes episodios. No, y estoy casado Bueno, hace muchos años y... Probablemente has tenido de chico y no se Puede ser. identificaban, puede ser, pero en general desaparecen.
A mí me empezó a pasar de adulto, de Sí. chico jamás. Y generalmente vinculado a cuestiones laborales, No, yo siempre. la verdad. Bueno, es que acá el mecanismo del estrés, de la angustia, de la sobrecarga tensional, y sobre todo lo que mencionaba antes, ¿no? Las alteraciones en los ritmos de descanso suelen ser factores desencadenantes, disparadores, y de hecho la intervención terapéutica en general está orientada a controlar esos factores O sea, descompensantes. si mejoras la calidad del sueño, Exactamente. debería bajar la calidad. Exactamente, el control del estrés, el control de la angustia, el control de la ansiedad y mantener un ritmo de descanso regular y un patrón de sueño lo más ¿Puede ser regular posible. motivador de otro tipo de cuestiones? Como algún tipo de crisis, convulsión, no lo sé, pregunto, digo, que una cosa motive la otra. No, mira, la parasomnia que puede estar vinculada con alguna enfermedad subyacente, yo te diría que son dos. Una es lo que se llama trastornos de conducta de sueño REM, que es una parasomnia que aparece en general, digamos, en etapas más avanzadas de la vida, en la tercera edad, y es una parasomnia en la cual uno, durante la fase de sueño REM, que es cuando uno está totalmente paralizado y que se mueven los ojos y uno tiene sueños ahí en esa parte de sueño, porque, a ver, en el sonambulismo vos no te acordás lo que Nada, estaba pasando. nada, no nada. tenés cero memoria de lo que te pasó. Yo nada. Cuando vos atravesás la fase de sueño REM, que es cuando uno sueña, en general, ahí tenés más posibilidades de acordarte los sueños si vos te despertás después de esa etapa. En la parasomnia de sueño REM ocurre que mientras vos estás atravesando esa etapa, se pierde la inhibición motora. Lo que pasa es que cuando aparece en esa etapa de sueño, en general está vinculado con una alteración en un grupo de neuronas que están en una zona que se llama tronco del encéfalo, que comunica el cerebro con la médula espinal, ¿sí? Y eso ocurre en general, está asociado con la acumulación de, se llaman sinucleínas, que son unas proteínas que si se van acumulando forman lo que se llaman cuerpos de Lewy, que es como unos grumos que van acumulándose dentro de las neuronas y pueden generar enfermedad neurológica primaria. Y arranca en general como esta parasomnia y a la larga puede llevar a Parkinson, atrofia multisistémica o demencia, ¿no? Sacando todo lo que estamos aquí, que tenemos unos horarios espantosos y que evidentemente dormimos mal, ¿qué ves en el área de estudio del sueño en el Clínicas? Mira, nosotros históricamente atendíamos mayoritariamente pacientes que venían con problemas de ronquido, de apneas del sueño, que es a lo que en general un laboratorio de sueño más estudia. La mayoría del 90% de los estudios Anotame ahí también. de sueño. Bueno, ojo, Ni las todo. apneas del sueño y el ronquido también son Todo factores de adulto esto, desencadenantes de parasomnias. Hasta hace 5 o 6 años yo no roncaba. Bueno, a ver, ahí hay un Sí. punto exacto para tocar, porque la presencia de apneas del sueño puede ser un factor que desencadene o que dispare la aparición de parasomnias. Históricamente nosotros atendíamos, yo te diría, 90% de los pacientes con apneas del sueño o ronquidos, y yo te diría que desde la pandemia para acá hubo una explosión de consultas, sobre todo por insomnio. Insomnio hoy es 1 a 1 la cantidad de consultas que recibimos, y en general insomnio y angustia por no poder dormir. Y lo que pasa es que aparte se va potenciando, porque vos no dormís, te angustiás porque ves el reloj y te falta poco para despertarte. Menos dormís todavía, eso es una Exactamente. cosa espantosa. Es que en general, a ver, cuando uno duerme poco o duerme mal y tiene algún cuadro de insomnio, en general hay alguna causa o un factor subyacente. Si no tenés una dolencia física, que te duele la cadera, que tenés problemas digestivos o respiratorios que te despiertan de noche, y si tu habitación más o menos está en buenas condiciones, no tenés ruido ni luz, y la calefacción o la refrigeración está bien, en general pasa por factores que tienen que ver o con lo que vos haces o con tu conducta o con tu estado de ánimo, ya sea angustia, ansiedad o hasta depresión o algún trastorno psiquiátrico mayor incluso. Entonces, cuando eso aparece, cuando eso se instala, lo que va a hacer es te va a fragmentar el sueño. O no te deja dormir, o cuando te dormís te genera despertares en la mitad de la noche y automáticamente la mente evoca lo que se llaman pensamientos automáticos, que es que vos automáticamente vas a pensar en determinadas cuestiones que son las que más te angustian, las Sí, que es más te preocupan. insoportable eso. Y eso Uy, lo es que- muy difícil sacártelo de encima. ¿Y lo que dice el sonámbulo es siempre algo que piensa o puede ser algo que esté divagando y diga cualquier cosa que no se corresponda con sus pensamientos? No sé.
Hacete cargo. criticar no a alguien, tiene- por ejemplo, o no sé, Bernardo en el caso de que escribió... Mira, hay una parasomnia que se llama somniloquia, que es hablar. Ay, yo ¿no? hablo mucho. Que estás, dormida, por ahí sí, estás sí. en la cama, no te levantás Pero o no te se sentás entiende nada de lo que y dices. hablas. Puede que no se entienda nada o puede que estés hablando o verbalizando cosas que tienen que ver Estamos con todos tu superados. estructura de pensamiento. Yo en mi época de estudiante vivía con un grupo de amigos y uno de ellos se pasó gran parte de la mañana hablando de la materia que había rendido, ¿no? Que le había ido mal, pobre. Encima, bueno, a veces tiene que ver con el contenido de tus pensamientos, qué es lo que te angustia o lo que te viene dando vueltas por la cabeza, y a veces es totalmente incoherente, ¿no? ¿Cuál es la definición de ronquido? El ronquido es una respiración ruidosa. La vía aérea tiene la forma determinada y el diámetro suficiente como para que el aire pase sin hacer ruido. Cuando esa vía aérea se estrecha, y sobre todo si esa estrechez hace que las paredes se tornen flácidas, se tornen blandas, eso vibra. Y esa vibración, sumado al hecho que el flujo, en vez de ser lineal, es turbulento, eso genera ruido. ¿Y cómo lográs que se vuelvan a ampliar? O sea, porque en definitiva, si vos lográs eso, no roncás. Mira, yo te digo que hay 3 o 4 factores que son los que más se asocian al ronquido. El primero es el sobrepeso. Cuando uno sube de peso, sobre todo en los hombres y en las mujeres después de la menopausia, el tejido graso tiende a depositarse en el cuello, en el tórax y en el abdomen. Y en el cuello tiene la particularidad que hace que aumente el tamaño de la lengua. Hay gente sin sobrepeso que ronca. Sí, pero eso es, digamos, yo te diría que es el factor más importante. El aumento del tamaño de la lengua por el aumento del peso es algo que uno ve y la lengua puede aumentar hasta 1/3 de su tamaño por el aumento de peso y el tejido graso se deposita alrededor del cuello. Cuando uno duerme, la vía aérea se relaja porque la vía aérea, la faringe es músculo, no tiene hueso, no es cartílago, es músculo. El músculo se relaja y ese exceso de peso que lo rodea la comprime y genera ronquido y puede generar apneas también. Eso por un lado. Segundo, el cigarrillo. El acto de fumar genera la inhalación constante de un aire caliente y tóxico, irritante, eso genera edema en la mucosa y es como si tuviese sarro en la tubería. Se estrecha el calibre de la vía aérea y aumenta el ronquido. El consumo de alcohol o el consumo de sedantes, sobre todo lo que se llaman benzodiazepinas, que son relajantes musculares, eso también puede generar... ¿Café? No, el café no. El café no te genera ronquido, lo que te genera café, o sea, lo que hace el café es un estimulante, te va a retrasar la conciliación del sueño. Y la otra cosa son los problemas nasales, la respiración. O sea, cuando vos tenés problemas para respirar por nariz, ya sea que tenés, bueno, estamos en una época de alergias, tenés pólipos o tenés bloqueo nasal, eso también puede hacer que tu respiración tenga que ser más forzada y eso colapse la garganta. ¿Te sirven las bandas? Las bandas nasales sirven para pacientes que tienen lo que se llama insuficiencia ventilatoria nasal, es decir, que la apertura de las fosas nasales es inapropiada y que tienen las alas débiles. Me las he puesto y se nota mucho la diferencia. Yo la puse para jugar algo, para jugar squash en algún momento, y se nota mucho la diferencia de ingreso de aire. Sí, en algunos pacientes sí, y en otros pacientes por ahí no tiene tanto efecto. O sea, a ver, más allá de que vos percibas una mejoría en la ventilación nasal al abrir las fosas nasales, eso no quiere decir que vaya a impactar en el ronquido o eventualmente en la apnea. Eso tiene un impacto marginal en el ronquido. Porque vos percibís que ingresa más aire. Sí, claro que sí, porque digamos, de hecho la entrada de aire por las fosas nasales se incrementa. Pero digo, de ahí a que eso impacte en el ronquido, eso no es tan lineal la relación. Partamos de la base que el factor quizás más importante que tiene que ver con la genética es cuál es la forma y el tamaño de tu garganta. Digamos, nosotros no salimos todos proporcionalmente iguales. O sea, eso no lo puede cambiar. Eso no lo puedes cambiar. Hay gente que tiene garganta más... Pavarotti tiene una garganta que era el Teatro Colón. Y hay otra gente que tiene una garganta más chiquitita. Entonces, dependiendo del tamaño y la forma de la garganta, va a ser tu capacidad, por ejemplo, para resonar determinados sonidos, para respirar mejor durante la noche. Y una garganta más chiquitita te va a generar otro tipo de voz y también otro tipo de patrón ventilatorio, patrón respiratorio con quizás más riesgo de apneas y ronquido. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, y pasadas las 9 de